Hay momentos en la vida en los que uno no está perdido, está cansado, cansado de intentar hacer lo correcto, cansado de creer, cansado de esperar resultados que no llegan. No porque Dios haya fallado, sino porque algo en el camino no se está aplicando como debería. Y esta es una verdad incómoda, pero necesaria. Muchas personas creen en Dios, leen la Biblia, oran con sinceridad, y aún así, su vida no avanza en áreas clave como el trabajo, el dinero o las decisiones diarias. No porque les falte fe, sino porque han convertido la fe en algo emocional y no en algo práctico. Han aprendido a creer, pero no a aplicar, a esperar, pero no a decidir, a orar, pero no a ordenar su vida conforme a principios claros. Y la Biblia nunca fue escrita para inspirarte solamente. Fue escrita para enseñarte a vivir. La mayoría de las personas no están estancadas por falta de oportunidades, ni siquiera por falta de inteligencia. Están estancadas porque no tienen claridad. Y sin claridad, cualquier esfuerzo se vuelve pesado. Trabajas mucho, pero sin dirección. Tomas decisiones, pero con duda. Avanzas, pero con miedo de equivocarte otra vez. Dios no diseñó la vida para que la vivas adivinando. La diseñó para que la vivas entendiendo principios, principios simples, diarios, aplicables. El problema no es que Dios no haya hablado. El problema es que muchas veces solo escuchamos lo que nos consuela y evitamos lo que nos ordena. Este mensaje no es para convencerte de creer más, es para ayudarte a ver mejor. Porque cuando ves con claridad, decides distinto, y cuando decides distinto, la vida empieza a moverse. No rápido, no mágicamente, pero con dirección. Y eso, para alguien que ya está cansado de dar vueltas, lo cambia todo. Hay una etapa silenciosa en la vida que casi nadie menciona. No es cuando todo va mal, ni cuando todo va bien. Es cuando haces lo correcto. Y aún así, no ves avance. Trabajas, cumples, eres responsable. No abandonaste tu fe. No te alejaste de Dios. Pero algo no se mueve. Y eso desgasta más que el fracaso abierto, porque no sabes qué corregir. Te levantas temprano, cumples con tus obligaciones, atiendes a tu familia, pagas lo que puedes, tomas decisiones con cuidado. No vives desordenadamente, no eres irresponsable. Y, sin embargo, sientes que vas cargando la vida, no dirigiéndola, como si estuvieras empujando todos los días, pero sin un rumbo claro que te devuelva energía. Muchos viven así durante años. No porque sean débiles, sino porque nadie les enseñó a distinguir entre esfuerzo y dirección. El esfuerzo sin dirección agota. La dirección, incluso cuando cuesta, da paz. Por eso hay personas que trabajan menos horas, toman menos decisiones y avanzan más. No porque sean más inteligentes, sino porque están alineadas con principios claros. En esta etapa, aparece una pregunta incómoda que pocos se atreven a formular. ¿Y si no es que Dios no responde, sino que yo no estoy aplicando lo que ya sé? No lo dices en voz alta, lo piensas mientras manejas, mientras revisas cuentas, mientras miras a tu familia dormir y te preguntas si estás haciendo lo suficiente. Aquí también nace otro desgaste, la comparación. Ves a otros avanzar, crecer, estabilizarse, algunos con menos preparación, otros con menos fe aparente. Y sin darte cuenta, empiezas a dudar de tus decisiones pasadas, no de Dios, sino de ti, de si elegiste bien, de si te equivocaste en algo que ya no sabes cómo corregir. La mayoría de las personas no necesita más información, necesita orden interno. Necesita saber qué sí hacer y qué dejar de hacer. Necesita entender por qué ciertas decisiones pequeñas pesan más que grandes intenciones. Pero nadie te lo dijo así. Te enseñaron a tener fe, pero no a usarla en lo cotidiano, a orar, pero no a decidir con firmeza,
a esperar, pero no a estructurar tu vida. Y aquí es donde muchos se confunden. Empiezan a pensar que avanzar significa arriesgarlo todo o cambiarlo todo, cuando, en realidad, la mayoría de los estancamientos no se rompen con cambios drásticos, sino con ajustes precisos. Como cuando una puerta no abre porque no empujas más fuerte, sino porque estás girando mal la llave. Este mensaje es para ese momento exacto, para cuando no estás perdido, pero tampoco estás avanzando, para cuando tu fe sigue viva, pero tu energía está cansada, para cuando ya no buscas discursos, sino claridad. Porque cuando entiendes qué principio estás ignorando, no necesitas que nadie te empuje. Empiezas a caminar con más firmeza. No porque todo sea fácil, sino porque ahora sabes por qué haces lo que haces. Cuando una persona llega a este punto de cansancio y confusión, suele pensar que necesita una respuesta nueva, algo que nunca haya escuchado. Pero la mayoría de las veces no es así. Lo que necesita no es información nueva, sino una comprensión distinta de algo que ya estaba ahí. La Biblia no fue escrita para sorprenderte con ideas ocultas, sino para ordenarte la vida con principios claros. Uno de los errores más comunes es leer la Biblia como si fuera solo un libro espiritual, separado de las decisiones diarias, como si Dios hablara solo del alma, pero no del trabajo, de la fe, pero no del dinero, de la oración, pero no de cómo piensas y decides cada día. Sin embargo, cuando lees con atención, te das cuenta de que la Escritura habla constantemente de dirección, de elección, de causa y efecto. Hay un principio que atraviesa toda la Biblia y que suele pasarse por alto porque es sencillo. La forma en que piensas dirige la forma en que vives. No como una idea moderna, sino como una verdad antigua. La Escritura no te pide que cambies primero las circunstancias. Te pide que ordenes primero tu manera de ver, de evaluar y de decidir. La Biblia lo expresa de muchas maneras, pero siempre apunta al mismo lugar. El interior gobierna lo exterior, no como algo místico, sino como una ley práctica. Tus decisiones diarias no nacen de la nada, nacen de pensamientos repetidos, y esos pensamientos, con el tiempo, se convierten en hábitos. Y los hábitos, inevitablemente, forman resultados. Aquí es donde muchos se confunden. Piensan que Dios interviene solo cuando todo se descontrola, pero la Biblia muestra a un Dios que gobierna a través de principios constantes. No improvisa con tu vida, no reacciona tarde, establece un orden y te invita a caminar en él. Cuando ese orden se respeta, hay estabilidad. Cuando se ignora, hay desgaste. Este principio aparece una y otra vez en la sabiduría de los proverbios, en las enseñanzas de Jesús, en las cartas que hablan de renovación interior. No se trata de pensar bonito, sino de pensar correctamente, de alinear tu mente con la verdad, no con el miedo, la prisa o la presión externa. Curiosamente, este mismo principio fue observado siglos después por personas que estudiaron el éxito humano desde otro ángulo. Al analizar por qué algunos avanzaban con constancia mientras otros se quedaban estancados, llegaron a la misma conclusión. La vida externa es una consecuencia, no un punto de partida. Lo que una persona sostiene en su mente termina expresándose en su conducta. Pero aquí hay una diferencia clave. Mientras muchos sistemas modernos se quedan en la mente como fin último, la Biblia va más allá. No te dice solo qué pensar, sino desde dónde pensar. No desde el ego, no desde la ambición desordenada, no desde el miedo a perder, sino desde una identidad clara delante de Dios. Cuando tu mente se ordena desde ahí, tus decisiones cambian de peso. La Biblia nunca separa pensamiento de acción. Por eso no habla solo de creer, sino de caminar. No solo de saber, sino de hacer. No solo de escuchar,
sino de obedecer, porque entiende algo que hoy olvidamos con facilidad. Pensar sin actuar genera frustración. Actuar sin pensar genera errores. El equilibrio está en unir ambos. Cuando este principio se ignora, la persona vive reaccionando. Reacciona a problemas, a deudas, a conflictos, a urgencias. Vive apagando fuegos. Cuando este principio se aplica, la persona empieza a responder, no a reaccionar. Decide antes de que el caos aparezca. Ordena antes de que el problema crezca. Ajusta antes de que la crisis la obligue. Dios no te dio su palabra para que la admires desde lejos, sino para que la uses como una herramienta, como un manual, y no para controlarte, sino para protegerte, no para limitarte, sino para darte claridad. Y cuando empiezas a leer la Biblia de esta manera, algo cambia. Deja de ser un texto inspirador y se convierte en una guía práctica. Aquí no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de dirección, no de nunca fallar, sino de saber cómo corregir. Cuando alineas tu manera de pensar con el principio que Dios ya estableció, no necesitas señales constantes. Empiezas a reconocer el camino correcto porque tu mente está entrenada para verlo. Hasta aquí, el principio puede sonar claro en teoría, pero la pregunta importante es otra. ¿Cómo se ve esto en un día normal? No en un retiro espiritual, no en un domingo tranquilo, sino en un lunes común, con pendientes, responsabilidades y decisiones pequeñas que parecen no importar, pero que en realidad lo deciden todo. La mayoría de las personas cree que sus grandes problemas vienen de grandes errores, pero casi siempre vienen de decisiones pequeñas, repetidas, sin conciencia. Lo que piensas, cuando te levantas, lo que aceptas, como normal, lo que pospones, sin darte cuenta. La mente no dirige la vida con ideas grandes, la dirige con hábitos silenciosos. Aquí es donde fe y mente se conectan de manera práctica. La fe no actúa sola. La fe necesita una mente entrenada para sostenerla. Cuando la mente está desordenada, la fe se vuelve inestable. Un día confías, al siguiente dudas, un día te sientes fuerte, al siguiente te paralizas, no porque Dios cambie, sino porque tu pensamiento no tiene estructura. Piensa en esto. Cada decisión que tomas pasa primero por un filtro mental. Antes de decir sí o no, antes de actuar o postergar, antes de gastar o ahorrar, antes de hablar o callar. Ese filtro se forma con lo que repites internamente. Si ese filtro está lleno de miedo, reaccionas con miedo. Si está lleno de confusión, decides con confusión. Si está alineado con principios claros, actúas con firmeza incluso cuando no tienes todas las respuestas. La Biblia no te pide que elimines la duda de golpe. Te pide que no la conviertas en guía, porque cuando la duda dirige, la vida se vuelve errática. Cuando el principio dirige, la vida se ordena. No perfecta, pero estable. Aquí entra algo que muchos ignoran. La fe no reemplaza la disciplina mental. La necesita. Creer no significa dejar de pensar. Significa pensar correctamente. Significa elegir qué pensamientos alimentas y cuáles corriges. No todo pensamiento merece tu atención. No toda emoción merece una decisión. En la práctica, esto se ve así. Cuando surge una preocupación financiera, no te niegas a verla, pero tampoco permites que te domine. La analizas desde un principio, no desde el pánico. Cuando enfrentas una decisión laboral, no decides desde la prisa, sino desde valores claros. Cuando hay tensión en casa, no reaccionas desde el cansancio, sino desde el propósito de cuidar lo que Dios te confió. Esto no es automático, es entrenable. La mente se educa igual que el cuerpo, con repetición, con corrección, con constancia.
Aquí es donde muchas personas fallan. Quieren resultados distintos, sin cambiar la forma en que piensan todos los días. Esperan paz, sin ordenar su agenda. Esperan claridad, sin detenerse a reflexionar. Esperan avance sin ajustar hábitos. La fe aplicada empieza cuando te haces responsable de tu mundo interior. No para controlarlo todo, sino para alinearlo. Dios no te pidió que cargues el futuro, pero sí que cuides el presente. Que vigiles tus pensamientos, tus decisiones y tus prioridades. No como una carga, sino como un acto de mayordomía. Cuando esta conexión se entiende, algo se libera. Ya no vives esperando señales constantes. Empiezas a reconocer dirección en lo cotidiano. Sabes cuándo avanzar, cuándo detenerte, cuándo corregir. No porque seas infalible, sino porque estás guiado por un principio estable, no por emociones cambiantes. Y aquí ocurre algo importante. La acción deja de ser impulsiva y se vuelve coherente. No haces más cosas, haces mejores cosas. No reaccionas a todo, respondes a lo que importa. La fe deja de ser una idea que te anima y se convierte en una fuerza que ordena tu manera de vivir. Antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo, pero importante. Si este mensaje te está ayudando a ver con más claridad, no lo dejes solo en reflexión. Este canal existe para personas que creen en Dios, pero quieren aprender a aplicar su palabra en la vida real, sin ruido ni exageración. Si este contenido resuena contigo, deja tu like ahora. No como apoyo a un video, sino como una forma de decir, quiero más claridad como esta. Y dime algo en los comentarios, respóndete con honestidad. ¿En qué área de tu vida sientes que has creído, pero no has aplicado del todo? Escríbelo con una palabra o una frase corta. Trabajo, decisiones, dinero, familia, constancia. No para que otros lo lean, sino para que tú lo reconozcas. Y si todavía no estás suscrito, hazlo. Aquí seguimos construyendo mensajes para una fe que se vive, no solo se escucha. Hasta aquí hemos hablado de principios, de mente, de fe y de dirección. Pero ahora viene la parte que separa a quienes entienden, de quienes transforman su vida. La aplicación. No mañana, no cuando todo esté claro, no cuando tengas más tiempo. Hoy, en lo pequeño, en lo cotidiano, aplicar no significa hacer algo grande, significa hacer algo coherente. La mayoría de las personas no fracasa por falta de capacidad, sino por falta de consistencia en decisiones simples. Y Dios no te pide actos heroicos todos los días. Te pide fidelidad en lo que ya está frente a ti. La primera aplicación práctica comienza con algo muy básico. Ordenar tus prioridades visibles. Mira tu día, no tu intención, tu día real. ¿Dónde se va tu energía? ¿A qué le das tiempo sin cuestionarlo? Muchas veces decimos confiar en Dios, pero nuestra agenda muestra otra cosa. No porque seamos falsos, sino porque nunca nos detuvimos a alinear lo que creemos con lo que hacemos. Aplicar este principio hoy significa revisar una sola decisión diaria y hacerla consciente. Puede ser tan simple como decidir a qué hora terminas tu jornada, cómo respondes a una conversación tensa o qué haces con los primeros minutos del día. La fe no empieza con grandes declaraciones, empieza con elecciones pequeñas que se repiten. La segunda aplicación práctica tiene que ver con tu manera de decidir bajo presión. La presión no revela quién eres, lo amplifica. Cuando estás cansado, cuando hay urgencia, cuando hay incertidumbre, es cuando más necesitas apoyarte en un principio y no en una emoción. Y hoy puedes empezar preguntándote algo antes de decidir. ¿Esta decisión nace del miedo o de la claridad? No es una pregunta espiritual complicada, es una forma práctica de evitar errores repetidos. La tercera aplicación
Es ordenar tu diálogo interno. No todo lo que piensas es verdad, y no todo pensamiento merece una acción. Aplicar fe es aprender a corregirte por dentro. Cuando aparece el pensamiento de no va a funcionar, ya intenté, ¿para qué? No lo ignores, pero tampoco lo obedezcas. Reemplázalo por un principio claro. Hago lo correcto, aunque el resultado no sea inmediato. Esa simple corrección, repetida, cambia el rumbo de decisiones enteras. La cuarta aplicación toca un área sensible, el dinero. No cuánto ganas, sino cómo lo administras mentalmente. Aplicar principios bíblicos aquí no significa multiplicar mágicamente, sino actuar con responsabilidad. Decidir gastar menos en lo que no edifica. Ordenar lo que ya tienes. Evitar decisiones impulsivas. La prosperidad comienza cuando dejas de tratar el dinero como una emoción y empiezas a tratarlo como una responsabilidad. La quinta aplicación es la constancia. Nada de esto funciona una vez. Funciona cuando se vuelve hábito. Y aquí muchos se detienen porque no ven resultados rápidos. Pero la Biblia nunca prometió velocidad, prometió fruto en su tiempo. Hoy aplicar significa comprometerte con un periodo corto y realista. No cambiar tu vida entera, sino sostener un ajuste durante los próximos días. Aplicar es aceptar que Dios ya habló y ahora te toca caminar. No con ansiedad, no con culpa, sino con responsabilidad. Porque cada vez que alineas una decisión pequeña con un principio correcto, no estás construyendo algo que no se derrumba con facilidad. Y eso, aunque no se vea hoy, siempre produce estabilidad mañana. Hay algo que casi nadie advierte cuando comienzas a aplicar principios de manera consciente. La vida no se vuelve más fácil de inmediato. De hecho, en algunos momentos, parece lo contrario. No porque estés haciendo algo mal, sino porque ahora eres más consciente de lo que antes pasaba desapercibido. Aplicar un principio no elimina los obstáculos, cambia la forma en que los enfrentas. Al principio, el mayor desafío no viene de fuera, sino de dentro. Aparece la impaciencia, la sensación de estoy haciendo lo correcto. ¿Por qué no veo resultados? Esa pregunta ha detenido a más personas que cualquier fracaso visible, porque, cuando no hay fruto inmediato, la mente intenta volver a lo conocido, o aunque eso conocido no haya funcionado. Aquí es donde muchos abandonan sin darse cuenta. No dejan de creer en Dios, dejan de sostener la aplicación, regresan a decisiones automáticas, a hábitos viejos, a reacciones rápidas, no porque sean incoherentes, sino porque nadie les enseñó que la perseverancia es parte del proceso, no una señal de que algo va mal. La Biblia habla con claridad de esto. Los principios verdaderos siempre operan con tiempo. Hay crecimiento que no se ve, ajustes internos que todavía no producen resultados externos. Y si no entiendes esto, empiezas a medir tu avance solo por lo visible, no por la dirección. Cuando haces eso, te frustras antes de tiempo. Otro obstáculo común es la presión externa. Personas que no entienden por qué ahora decides distinto. ¿Por qué ya no reaccionas igual? ¿Por qué te tomas más tiempo para decidir? Algunos interpretarán tu claridad como lentitud, otros como distancia. Aquí es donde necesitas recordar que aplicar principios no siempre es popular, pero sí es estable. También aparece la tentación de exagerar, de pensar que ahora todo depende de ti, de cargar con más responsabilidad de la que te corresponde. Aplicar principios no significa controlarlo todo. Significa hacer tu parte con fidelidad y dejar el resto en manos de Dios. Cuando confundes responsabilidad con control, te agotas. La perseverancia bíblica no es rigidez, es constancia flexible. Es ajustar cuando es necesario sin abandonar el principio.
Es corregir sin rendirse. Es aceptar que habrá días en los que no lo harás perfecto, pero aún así, seguirás caminando en la misma dirección. Y aquí hay una verdad que libera. El progreso real rara vez se siente emocionante. Se siente estable, se siente menos caótico, se siente más claro, y muchas veces eso no se percibe como avance hasta que miras atrás y te das cuenta de que ya no reaccionas como antes, ya no decides igual, ya no vives a la deriva. Cuando entiendes esto, dejas de buscar confirmaciones constantes. Empiezas a confiar en el proceso. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que estás caminando sobre un fundamento firme. Y eso cambia la relación con el tiempo. Ya no tienes prisa, pero tampoco te detienes. Aplicar principios es un compromiso silencioso. Nadie aplaude cada decisión correcta. Nadie ve cada ajuste interno. Pero cada uno de esos pasos construye algo que no se derrumba con la primera dificultad. Y eso, aunque no siempre se note, él es una de las mayores bendiciones de una fe aplicada. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si Dios habló, tampoco es si el principio es verdadero. La pregunta real es más personal y más silenciosa. ¿Qué vas a hacer tú con lo que ya entendiste? Porque hay una diferencia grande entre escuchar algo que tiene sentido y permitir que eso ordene tu vida. La Biblia nunca presenta la fe como una excusa para evadir responsabilidad. Al contrario, la fe auténtica siempre conduce a decisiones más claras, más firmes y más conscientes. No para vivir sin problemas, sino para no vivir a la deriva. Dios no te llamó a improvisar tu vida. Te llamó a caminar con entendimiento. Aplicar un principio bíblico no te convierte en alguien perfecto. Te convierte en alguien estable. Empiezas a equivocarte menos en lo mismo. Empiezas a corregir más rápido. Empiezas a sentir paz no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que estás caminando en la dirección correcta. Y esa paz no viene de controlar el futuro, viene de hacer bien lo que hoy te corresponde. Este mensaje no fue para presionarte ni para entusiasmarte por un momento. Fue para recordarte algo esencial. Dios ya te dio dirección suficiente para este punto de tu vida. Tal vez no para los próximos 10 años, pero sí para el próximo paso. Y casi siempre, el próximo paso es más sencillo de lo que imaginamos. Es una decisión pequeña, pero consciente, un ajuste, honesto, una aplicación que ya no postergas. No necesitas prometer nada. No necesitas escribir declaraciones grandilocuentes. Solo necesitas decidir internamente que vas a vivir lo que ya sabes, que vas a alinear tu mente, de tu fe y tus acciones con el principio que hoy quedó claro para ti. Porque la transformación real no ocurre cuando escuchas algo nuevo, sino cuando aplicas algo verdadero. Quédate con esto. Dios no te pide que corras, te pide que camines con fidelidad, que no vivas reaccionando, que no vivas confundido, que no vivas esperando una señal que ya fue dada. El principio ya está frente a ti. Ahora te toca aplicarlo, y cuando lo hagas, no de forma perfecta, sino constante, empezarás a notar algo profundo. La vida no se vuelve más ruidosa, se vuelve más clara. No más rápida, más firme, no más fácil, pero sí más estable. Y eso, para quien ha estado cansado de intentarlo sin avanzar, es un verdadero descanso.